Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Isaías y llegamos a una parte también interesante en este libro. Es una parte que nos habla acerca de este juicio de Dios sobre las naciones. Entonces hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 13, vamos a iniciar con el 13 y si Dios nos permite llegaremos hasta el capítulo 23. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener una vista general. Estos son varios mensajes o profecías de Dios que le da al profeta Isaías para referirse a aquello que Dios tiene planeado, destinado contra varias naciones que tuvieron conflictos, problemas con Israel o que algunas incluso Dios utilizó para juzgar a Israel. Y ahora Dios está trayendo este juicio hacia las naciones, ¿sale? Entonces vamos a estar viendo el juicio de Dios hacia Siria, hacia Asiria, los filisteos, Egipto, Tiro, contra Moab y contra se me fue el nombre, Moab, Babilonia, esa es la que estaba olvidando, y la ciudad de Damasco. Entonces, Etiopía también. Entonces, Dios habla acerca de estas naciones y el juicio que tiene para ellas. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque nos has permitido llegar hasta este momento, hasta este día, y poder también leer estas porciones, Padre. Te bendecimos y te agradecemos, Padre, porque nos das estas oportunidades y te rogamos que nuevamente hables a nuestro corazón y seas tú dirigiéndonos. Te bendecimos, Padre. Amén. Ok, vamos al capítulo número 13 del libro de Isaías. En este capítulo 13 inicia hablando Dios acerca de la ciudad, del país, de la nación de Babilonia. Quiero que podamos notar lo siguiente. El capítulo 13 inicia diciendo profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. La palabra profecía que encontramos aquí es una palabra en el hebreo, una palabra poco común o poco utilizada para profecía. Esta palabra es la palabra masá, que tiene que ver más bien como con una carga. Entonces es una carga que Dios pone sobre estas naciones, este juicio que Él pone sobre estas naciones, esta cosa que amontona sobre ellos por causa de su pecado, por causa de lo que han hecho, de la forma que han vivido. Ahora, quiero que recordemos que anteriormente habíamos estado viendo cómo Israel había sido advertido por Dios que por causa de su pecado Él iba a traer juicio. Cuando nosotros vemos esto, al principio una serie de capítulos destinados totalmente acerca de el juicio al pecado y todo esto, hablábamos que puede ser muy confrontante cuando nosotros vemos en nuestra vida actitudes similares a las que hubieron en la nación de Israel. Pero ahora Dios les permite ver o les revela a través del profeta Isaías lo que Él también haría a todas estas naciones que tuvieron una inferencia en su pecado, que los atacaron, que los robaron, es decir, a través de las cuales Dios trajo juicio. ¿Por qué? En algunos casos muchos he escuchado decir que es para traer esperanza a Israel, pero la esperanza de Israel no era que Dios juzgara a las naciones. La esperanza de Israel, así como la nuestra, está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no es ver que también a los malos los va a castigar. No es como para hacernos sentir mejor que a los otros también los castigue, sino el propósito de Dios de esto era producir en Israel o compartir con Israel y compartir con nosotros una visión más amplia del plan que Él tenía. Generalmente a nosotros como individuos nos importa lo que nos afecta y muchas veces en la vida del creyente nos enfocamos y a veces podemos llegar a perder la esperanza
o a distraernos porque estamos enfocados únicamente en aquello que directamente nos está afectando. Pero cuando nosotros acudimos al Padre, cuando nos acercamos a Él y lo buscamos sinceramente en oración y presentamos delante de Él nuestras peticiones, a través de la oración sometemos nuestra voluntad. Y en muchas de las ocasiones Dios nos permite ver en el tiempo presente o a lo mejor en algunas ocasiones después su plan, su propósito, es simplemente lo que Él estaba haciendo y nos damos cuenta que es más grande que nosotros. Como la circunstancia que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no? Es un tema bastante recurrente, pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, si nosotros llegamos a enfermar, definitivamente pedimos por nuestra sanidad, pedimos por nuestra vida, por nuestro dolor, pero, y a veces pudiéramos orar como, sí, obviamente oramos, Dios quita esto de nosotros, o a lo mejor podemos decir, Dios detén ya esta pandemia, pero necesitamos tener una perspectiva divina de esto, mucho más grande y entender que posiblemente, y por algún tiempo a lo mejor más, o por algún tiempo fue Él, constantemente Dios o Dios quiso dejarlo o mantenerlo, o quiere dejarlo y mantenerlo, porque Él está logrando algo con las naciones, como lo está logrando, lo logró a través de esto. Entonces, a través de esto, hermanos, quiero que nosotros podamos ver la importancia de presentar en todas nuestras necesidades a Dios, porque a través de esto nosotros podemos tener una visión más amplia y a veces entender que lo que nos está pasando es parte de un propósito mayor, ¿sale? Entonces, después de toda esta vuelta, vamos ahora sí al capítulo número 13. Y sí, espero terminar hasta el 23, creo que ya vamos algo atrasados, ¿no? Dice, profecía sobre Babilonia, revela a Isaías, hijo de Amós, levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Entonces, si recuerdas, Babilonia fue el instrumento de Dios para emitir juicio a la nación de Israel. Fueron personas crueles, fueron personas salvajes, causaron daño a Israel, trajeron el juicio de Dios y Dios utilizó en un tiempo a Babilonia. Recuerdan, incluso utilizó a Nabucodonosor, se rebeló a Nabucodonosor. Pero después, avanzando el tiempo, ellos continuaron en su maldad, en sus idolatrías, y Dios juzgó a la nación de Babilonia a través de los asirios, a través de los medos, de los persas. Entonces, aquí nos dice, capítulo 3 estoy... viene de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová a los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Llegamos al versículo 11 y dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Déjame leerte otra vez este versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Entonces, nosotros encontramos aquí que Dios está trayendo juicio a la nación de Babilonia, que fue cumplida tiempo después. Esto lo podemos leer incluso en el libro de Daniel, con las profecías de Daniel, son paralelas a esto, que iba a suceder con el reino que vendría después de Babilonia, que fueron los medos, fueron los persas. Conquistaron a Babilonia y la pusieron en el olvido. Cuando leemos aquí el versículo 11, vuelvo a repetir, castigar al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Algo de lo que tenemos que recordar cuando estamos leyendo estos capítulos es que la historia de la humanidad ha sido una historia de guerra. En otras ocasiones ya hemos hablado acerca de que por lo menos en los últimos 5,000 años, del total de los 5,000 años, únicamente 800 años han sido años de paz. Estamos hablando casi del 12% de
de la totalidad de los 5,000 años ha sido de paz. Y se habla que esos 800 años de paz realmente han sido preparación para la guerra. En esta época que estamos viviendo, espero no estar equivocándome en la estadística, pero hace un par de meses también hablamos acerca de esto. Hay cerca de 52 conflictos activos en nuestro tiempo. Es uno de los momentos en los que más conflictos activos hay en varios países, en varias naciones, internos y entre diferentes naciones. Ahora, esto nos habla de que nuestra raza, la humanidad, somos seres de guerra. Es algo producto de nuestro pecado. Esto es lo que nos dice el libro de Santiago. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? Y dice de las concupiscencias. Entonces, el producto del pecado en el hombre ha producido a lo largo de la historia estas guerras. Ahora, hemos visto que siempre el deseo de las naciones, siempre el deseo del individuo es quitar, tomar, poseer, arrebatar. Y esto es lo que ha hecho nación contra nación. Se levanta una nación fuerte, déspota, y después Dios levanta a otra, bueno, más bien se levanta a otra, producto de su concupiscencia, más fuerte, más déspota, y utiliza Dios a esta otra nación para juzgar a la primera, y después con la que sigue juzgará a la tercera, y así sucesivamente. Y es lo que nosotros estamos viendo. El pecado de Israel fue juzgado a través o utilizando a la nación de Babilonia. Y la nación de Babilonia fue juzgada después por Dios por la nación de los persas. Dios juzgó a todos y no hay quien se mantenga en pie. Todos serán juzgados. Esto es lo que vemos aquí en el versículo 13 y en el versículo 14. Versículo 17 nos dice: aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Y aquí nos describe todas las atrocidades que hacen. Con arco tirarán a los niños. Y no hay misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y será como Gomorra. Y las que trastornó, Dios, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Y esto ha sucedido hasta el día de hoy. Hace un par de años, ya bastante años, cuando todavía estaba Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Él intentó, parte de su plan era reconstruir Babilonia y trasladar la capital, los poderes a esta ciudad y levantarse como imperio nuevamente, lo cual pues no sucedió porque, está escrito que no sucederá. Y dice versículo 22, y en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, cercano, y a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Entonces, Dios le está hablando a su pueblo que Él es un Dios justo, y así como los está juzgando en ese momento a través de la nación de Babilonia, eventualmente castigaría también a la nación de Babilonia. Vuelvo a repetir, ¿era para darles esperanza? No, era para hablar acerca de los justos juicios de Dios y ver cómo todo esto que estaba sucediendo, todo lo que estaban viviendo y lo que atravesarían, estaba dentro del control de Dios. Algo de lo que nos quiere recordar Dios a través de eso es que Él gobierna, es lo que le dijo a Nabucodonosor. Él gobierna sobre el reino de los hombres. Ahora, cuando nosotros leemos esto, ¿qué debemos de entender? Que a pesar de las circunstancias tan difíciles que nosotros podamos percibir en el país o en el estado o en el lugar donde vivimos, entendamos que Dios a lo largo de la historia ha traído juicio a las naciones por sus pecados, dándoles los gobernantes que se merecen o retribuyéndole a través de esto, trayendo otras naciones para emitir juicio. Y vemos una y otra vez la historia y podemos entender que todo está bajo el control de Dios. Es el deseo de Dios, todas estas guerras, toda esta maldad. Definitivamente Dios desea el cambio, el arrepentimiento del pecador. Pero en muchas circunstancias o en muchos casos Dios utiliza aún estas cosas para atraer a las personas, para hacerlas arrepentirse de sus pecados y como disciplina por sus maldades. Entonces, eso es nosotros lo que vemos descrito en el capítulo 13. Cuando nosotros llegamos al capítulo 14, nos hablan
nos habla o continúa hablando acerca del juicio de Dios hacia Babilonia. Aquí algo relevante a notar es que cuando llegamos al versículo 9, dice, el Seol abajo se espantó de ti. Vamos a leer desde el 8. Dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, siendo desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Hablando que la tierra iba a descansar. Aquellos a los que había esclavizado, oprimido, iban a descansar cuando Babilonia fuera quitada. Y por eso dice, incluso los cipreses se regocijaron. Pero después cambia la escena, el versículo 9 dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Entonces utiliza esta forma de retórica para decir que incluso cuando Babilonia o la nación fuera destruida, los muertos, los reyes de Babilonia, llegaran a este lugar de los muertos, los otros muertos los recibirían ahí. Es una forma retórica. Y utiliza, y nos dice esto en el versículo 10, dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros, descendiendo al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Ahora, vuelve a recordar el versículo 11. Y castigaré del capítulo 13, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Sabes? Si algo nos ha demostrado esta época, estos últimos 2 años, es que el hombre no es nada, y que toda nuestra tecnología, y que toda la economía puede paralizarse por un enemigo que no se ve, y por obviamente la disciplina en las manos de nuestro Dios. Llega, o aquí utiliza este símbolo para decir, Babilonia llega hasta el Seol. Y las demás naciones que antes que ella perecieron dicen, ¿tú también? ¿No que eras fuerte? ¿No que nada te pasaría? ¿No que te habías levantado y que tu imperio duraría por milenios? Tú también llegaste, dice, y llegaste a ser como nosotros. Versículo 11, vuelvo a repetirlo, es impactante. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, toda tu música, toda tu alegría. Dice, ahora gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El destino del soberbio, el destino del pecador no arrepentido, el destino de aquel que se levanta contra Cristo. Ahora, esto nos muestra algo muy importante, cómo los justos juicios de Dios son reales. En la semana pasada tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona y la verdad, bueno, a lo largo del tiempo y había pues platicado con pues, muchas personas acerca del Evangelio, ¿no? Pero la verdad es de las primeras veces que me topo con alguien que me dice, oye, ¿y el infierno es real? O sea, era una duda que él, así legítima, o sea, él realmente no sabía si el infierno existía. Y dije, qué interesante es que en medio de una nación pues religiosa en la que pues se conoce el infierno, esta persona llegara al punto de la persona dije, bueno, es que yo la verdad no sé nada de eso, no sé siquiera si el infierno existe o qué es o cómo es, ¿no? Y tuve la oportunidad de irse, gracias a Dios recibió a Cristo. Pero el punto aquí es esto, esto es muy real, el infierno es real, el juicio de Dios es real, así como la salvación también lo es. Nosotros tenemos que entender que así como en capítulos pasados cuando hablamos como Dios le estaba diciendo a la nación de Israel que los iba a consolar, pero les dice, pero la conquista sí vendrá, el juicio sí vendrá y la disciplina vendrá por causa de que su corazón no ha arrepentido. Entonces tenemos que entender que nuestro Dios es justo, es fiel, y así como ha prometido la salvación, así como nos ha prometido la regeneración, nos ha prometido a su Espíritu, también la parte de su justicia, de su disciplina es verdad y real. Por lo tanto, no debemos de tomar a juego nada de lo que Dios ha dicho y entender que el día está pronto, que nuestro Señor regresa pronto. Por lo tanto, como dice el libro de Pedro, sabiendo que todo esto es real,
no desperdiciemos más el tiempo. No gastemos el tiempo en pecados y placeres, sino redimamos bien el tiempo. Entonces está describiendo a Babilonia como en el recibimiento de las otras naciones que anduvieron antes que ella. Le dice, pues tú también caíste. ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu fuerza? Ahora, aquí sucede algo interesante. Está hablando en contra de Babilonia. Pero a partir del versículo 12 empieza a dirigirse o el enfoque es Satanás. Ahora, ¿recuerdas este versículo que nosotros encontramos en el libro de Efesios, en Efesios capítulo 2? Cuando nos habla el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, refiriéndose a Satanás, como detrás de toda esta maldad, de todas esas insinuaciones, de las tentaciones está el enemigo. Bueno, encontramos exactamente lo mismo, como detrás del proceder de Babilonia estaba Satanás obrando, influyendo. Y es lo que nosotros podemos ver, y es donde encontramos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principales potestades. Es decir, detrás de todas estas leyes perversas que vemos el día de hoy, detrás de todas estas imposiciones perversas que vemos el día de hoy, está obviamente una influencia demoníaca, una influencia espiritual de las tinieblas. Y lo que tenemos que entender es que obviamente son personas que se dejan influenciar, que están al servicio de Satanás y de sus propósitos, pero está detrás de él. Entonces, cuando aquí Dios está hablando a Babilonia, ahora empieza a hablar a lo que está detrás de él. Y dice esto, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. Entonces vemos descrito este pecado de arrogancia, egoísmo y de codiciar y de buscar robar aquello que solamente le pertenece a Dios, la gloria. Es decir, querer ser Dios, querer usurpar algo que Dios únicamente le corresponde. Y si notas, encontramos repetidas veces a lo largo de los años, de las etapas de reinos, de naciones, de países ahora, la constante, Satanás detrás de ellos y buscando jugar a ser dioses, buscar a eliminar a Dios y tomar el papel y lo que a él le corresponde, toda la autoridad, todo el gobierno. El hombre sustituyendo y borrando a Dios de la escuela, de la historia, del arte, del conocimiento, de la ciencia, quitando o queriendo quitar a Dios de todo esto. Y vemos constantemente la influencia del enemigo. Ahora, a pesar de esto, así como Babilonia en algún momento se sintió muy girita y que siempre iba a estar ahí, y que fue derribada y fue recibida en el Seol como uno más, Dios está hablando y está hablando acerca de lo porvenir, del juicio por venir, y cómo había caído y cómo sería juzgado Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que tenías poder, que te sentías poderoso, tú que con orgullo dijiste, subiré a lo alto y seré igual que Dios, que llegaste a pensar que podrías sustituir. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Imaginas este día, hermano? Ese día que describe la palabra de Dios. Ese día cuando esté delante del trono blanco de Dios y que sea juzgado y que sea lanzado al lago de fuego. Y que podamos nosotros observar ese momento. Y así como describe aquí, cuando los que te vean se inclinan a ti y digan, por este fue todo el problema. Este que decía hacer esto, que debilitaba, aquí está.
siendo juzgado y toda rodilla ahora es doblada. Y ahora él tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y ahora será lanzado al lago de fuego. Y Satanás conoce este día, o más bien sabe de este día, y seguramente teme a este día. Y nosotros tenemos que entender que esta es la jactancia, o este es más bien el fin de la jactancia, el fin de la soberbia, tanto de aquel que influencia a las naciones, como de todo incauto, todo absurdo que se pretenda levantar en contra de Dios. Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo no tiene oposición. Nunca nadie podrá vencerlo, ni no tiene oposición nuestro Dios. Es todopoderoso. Entonces, cuando nosotros percibimos la actualidad, y a lo mejor como pastor, como creyente, pudiéramos decir, híjole, algunas iglesias están teniendo problemas, muchos hermanos se están enfermando, y si puedes llegar a este momento a lo mejor de desánimo, recuerda, Dios gobierna las naciones, Dios tiene poder sobre la naturaleza, Dios tiene poder sobre la muerte, Dios tiene poder sobre la salud. Y llegará el momento en el que todo esto sea juzgado. Y lo veremos ahora desde lejos y diremos, ¿esto era lo que hacía tanto problema? Ya estaremos con Él. Entonces, vemos como aquí Babilonia está siendo juzgada y vemos la figura aquí también de Satanás siendo juzgado en esto mismo. Continuamos y llegamos aquí al capítulo 14, llegamos después al 15. En el capítulo 14 nos menciona también cómo Asiria va a ser destruida, una profecía o carga ahora sobre Filistea. Vamos a leer más adelante otra vez de Asiria. Llegamos al capítulo 15 y dice profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida. Arde Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir, de Moab, reducido a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos a llorar sobre Nebo y sobre Medeba aullarán, Moab. Si recordamos, este Moab es el mismo Moab que en un principio salió en contra de Israel. ¿Recuerdas toda esta escena acerca de esta escena de Balaam intentando una y otra vez proferir maldición en contra del pueblo de Israel y cómo Dios lo evitó? Podemos ver también cómo Dios constantemente los protegió y los guardó de todo esto. Y ahora Dios está trayendo juicio a Moab por esto que habían hecho. Cuando llegamos al capítulo 16 continúa el juicio contra Moab, pero quiero que, llegando al versículo 1 del 16, dice: enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre tierra. Cuando nosotros llegamos al capítulo número, capítulo, parece que es el 12 de Apocalipsis, vamos a leerlo. En el capítulo 12 de Apocalipsis nosotros encontramos una visión en el que la nación de Israel, vamos a leerlo. Capítulo 6, es capítulo 12. Es esta visión de la mujer y el dragón. Vemos cómo está la mujer, da a luz un hijo y el dragón quiere devorar al hijo. Entonces es protegido, dice, y la mujer, desde el 5, y ella dio a luz un hijo varón
que regiera con vara de hierro a todas las naciones, y a su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos que es la descripción de la nación de Israel en el capítulo 12, cuando estuvimos en el libro de Apocalipsis. Si te gustaría conocer más de esto, puedes checar nuestros videos de Apocalipsis. Pero es la descripción de la nación de Israel. El hijo es Jesucristo y cómo es arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6 dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para allí allí la sustenten por 1260 días. Y esto es de lo que está hablando aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 16. Continuando en Apocalipsis, avanzando un poco más. Versículo 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Aquí hablamos que se refería a naciones, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces, en la profecía en Apocalipsis vemos que durante el periodo de la tribulación, la nación de Israel será protegida en el desierto durante 3 años y medio. Y cuando regresamos al libro de Isaías, en esta profecía, nos dice que escondas a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Y habla acerca de este momento. Es una profecía acerca de este momento en el que Satanás persigue a Israel y cómo va a esconderse en el desierto. Y aquí se identifica ese lugar con este territorio de Moab, que está en el desierto, que es la actual Jordania. Muchos incluso han llegado a decir que hay una ciudad específica. Muchos identifican esto con la ciudad de Petra, ¿no? Bueno, pero aquí lo que sí vemos es que está hablando de Moab, este territorio que, vuelvo a repetir, es la actual Jordania. Ahora, nosotros vemos que Dios utiliza a Moab o más bien utilizará a Moab para proteger a la nación de Israel durante la tribulación, pero también vemos aquí el juicio de Dios a la nación de Moab por la maldad, el pecado, la idolatría. Recordemos que también algo de lo que Moab hizo con la nación de Israel es buscar a través de las hijas de Moab corromper a la nación de Israel, acercándolos a la idolatría y a la fornicación, a la adoración a los ídolos a través de la inmoralidad. Y Dios trajo como consecuencia de esto juicio a la nación de Israel. Pero Moab tiene su parte en esto. Entonces vemos a Dios juzgando a las naciones. Capítulo 17, llegamos. Y dice ahora, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer estarán desamparadas, enmajadas, se convertirán, dominarán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Esta serie de versículos nos describe algo que ya habíamos visto con anterioridad, que vimos un poquito antes en el libro de Isaías, también lo que vimos en el libro de Reyes, cuando Dios le dice al rey de Israel, de Judá, que no pusiera su esperanza sobre nadie más, sino que confiara en él. Y entonces el rey decide hacer alianza con Asiria. Esta alianza con Siria, y depende de Siria, y después, también se alía con Asiria, y Asiria no respeta ese trato, y posteriormente lo que hace es, Dios utiliza a la nación de Asiria para emitir juicio en contra de Israel y de Siria. Dios usa a Asiria para emitir juicio en contra de Israel y de la nación de Siria. Y eso es lo que nosotros vemos aquí descritos, cómo
Versículo 10 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que la plantes, la harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Entonces, en este capítulo también nosotros vemos lo siguiente. Nosotros encontramos que Dios le está recordando a la nación de Israel que parte de este juicio que ella estaba enfrentando por causa de su pecado, no solamente tenía que ver con estas guerras y conquistas, también tenía que ver con todo este fracaso que habían tenido como nación, este fracaso en el gobierno, este fracaso en la producción, este fracaso en todos los ámbitos. Y quiero que podamos notar esto porque es algo que muchas veces Dios sigue utilizando y hace, el frustrar nuestros planes, el no bendecir el fruto de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que podamos encontrar fastidio en esta vida y voltear nuevamente nuestros ojos a Él. Y es lo que aquí está describiendo, que iban a plantar y cuando estuviera el fruto les iba a ser quitado, no lo iban a disfrutar, que iban a cosechar y que iban a comer, pero que no iban a estar saciados, que iban a tomar agua, iban a estar con sed. Una falta de satisfacción o más bien también que no iban a tener fruto ni bendición en nada de lo que emprendieran. Esto nosotros también lo vemos descrito en el libro del profeta Ageo. Describe esta misma condición en el capítulo 1, que van a comer y no se van a saciar, van a tomar agua y van a estar sedientos. Entonces vemos cómo Dios está emitiendo juicio aquí a la ciudad de Damasco y a Israel. Continuamos en el capítulo 18. Ahora, nuevamente esta profecía o esta carga que trae sobre la nación de Etiopía o que se identifica con Etiopía, es un capítulo un poco, vamos a llamar complicado, muchos lo consideran así, por identificar a este pueblo. Se identifica con Etiopía porque menciona que está detrás de los ríos de Etiopía, entonces eso ha llevado a todos a identificarlo con Etiopía. Pero describe aquí una invitación de Etiopía hacia la nación de Israel de confiar, de aliarse con él. Y Dios bloquea o impide que exista esta alianza, porque lo que Dios sigue buscando es que la nación de Israel dependa no de los demás, sino de él mismo. Capítulo 19. Ahora que vamos hasta acá, quiero que podamos notar lo siguiente. A lo largo de la historia que hemos leído hace pues ya todos estos últimos meses o este último año, pudimos leer, desde que empezó la pandemia, pudimos leer Reyes, pudimos leer Crónicas, pudimos leer Profetas Menores. Estuvimos hablando mucho de todas estas advertencias que Dios le dio a la nación de Israel, desde que caminaban hasta que decidieron alejarse completamente de Dios, ¿no? Y vimos cómo cómo la nación de Israel ponía y quitaba su confianza de Dios, ponía y quitaba su confianza de Dios, hasta que empezaron a alejarse cada vez más y más de Dios. Vemos cómo Dios utilizó a naciones para traer juicio a ellos, cómo utilizó circunstancias. Y en muchas ocasiones Dios, al ver el arrepentimiento de ellos, los perdonaba, los volvía a levantar, pero ellos volvían a caer. Lo que nosotros estamos viendo descrito aquí es el juicio final de Dios, por lo menos en ese momento, sobre las naciones. Y sabemos que Dios continúa tratando a nuestro mundo. Pero hago este resumen porque quiero que notemos que esto ha sucedido a lo largo de la historia. Nación tras nación, que se ha levantado orgullosamente, que se ha presentado como la que perdurará. Pasan algunos años y llegan a su declive y sigue otro. Y Dios vuelve a levantar, más bien Dios vuelve a juzgar su egoísmo, su altanería, el quitarle la gloria a Dios. Y esa es la historia. Y tenemos que pensar, si esto es la historia de la humanidad, y la historia bíblica nos demuestra que eso es algo que Dios
desaprueba, ¿por qué habríamos de levantarnos egoísta y altaneramente delante del Dios Todopoderoso? ¿Por qué no humillarnos ante su mano? Ahora llega el caso o el momento de Egipto. Dice profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre profecía o carga sobre Egipto. Recuerda que la palabra que estamos encontrando en estos capítulos es la palabra masá, que es carga, algo que Dios pone sobre ellos, un juicio sobre ellos, carga o juicio sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Esto ya había sucedido. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, sucedió. Durante ese tiempo o durante ese momento, Dios hizo temblar, como decía aquí, a los ídolos de Egipto. Hizo o humilló al dios Kun, que era el guardián del Nilo, a la diosa Hapi, que era el espíritu del Nilo, al dios Osiris, que su sangre supuestamente era el Nilo, cuando hace el milagro de que el río Nilo se convierte en sangre. Después, con la plaga de las ranas, confronta y humilla a la deidad Hecht, que era la diosa rana. Después humilla al rey, perdón, a esta deidad Jactor, que era aquella, que era una como diosa vaca, que era encargada del ganado, cuando viene toda esta plaga en contra del ganado. Después humilla también a la deidad de Imhotep, cuando lanza estas úlceras, porque era la deidad encargada de la sanidad, de la medicina. Después a la diosa, o a la que ellos pensaban era la diosa del cielo, Nut, cuando manda todo este granizo desde el cielo, al dios Set, porque supuestamente era el encargado de las cosechas, a la plaga de langostas. Finalmente humilla a Ra, el dios Sol, cuando manda obscuridad, y al faraón mismo, que era considerado una deidad, cuando manda la muerte de los primogénitos. Entonces Dios ya había hecho esto, temblar a las deidades de Egipto. Y dice, nuevamente lo volvió a hacer. ¿Recuerdas cuando leímos el libro de Daniel? Vimos toda esta historia que primeramente Nabucodonosor soñó en los imperios que seguirían. Y en los últimos capítulos de Daniel vimos toda esta procesión o este avance de la historia a través de los diferentes reinos, cómo vinieron, cayeron. Estuvimos hablando de Alejandro Magno, de cómo se dividió el reino de Alejandro en 4, y vimos esta personificación del anticristo. En fin, eso también lo tenemos ahí los videos, si gustas consultarlos es en el libro de Daniel. Estuvimos hablando un poquito más a profundidad de esto. Pero bueno, aquí nos dice que y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios delante de ellos. Entonces, vemos aquí cómo Dios juzga o juzgará a la nación de Egipto. Ahora, estando aquí en el capítulo 19, quiero que podamos leer el versículo 17. No aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Dice, la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos. De los ejércitos acordó sobre aquel. Entonces, durante mucho tiempo Egipto aprisionó a la nación de Israel. Fue un estorbo para la nación de Israel. Y ahora en estos versículos vemos que Dios cambia esto, ¿no? Es interesante. Vemos que ahora Egipto se iba a espantar de Judá, de la nación de Judá. Y parte de este relato como histórico nosotros podemos ver durante el periodo histórico llamado el periodo de los Macabeos, en el cual se habla que hubo un gobernante, un sacerdote, Onías IV,
que es obligado a ir a Egipto, o sale huyendo a Egipto. Y en Egipto muchas personas son acercadas al conocimiento de Jehová, e incluso levanta un tipo como altar similar al de Jerusalén para ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces, bueno, sucede todo esto, ¿no? En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos, que será llamada la ciudad de Jerez. Esta ciudad de Jerez, la traducción más adecuada es Ciudad del Sol, que es lo que conocemos como Heliópolis, que de hecho es ahí donde se levantó este altar para Jehová. Y bueno, sucedió lo que aquí está profetizado, ¿no? Después nosotros llegamos aquí al capítulo 20. Estamos ya avanzando en el periodo histórico, ahorita ya estamos más o menos en los 711 AC, o está profetizando acerca de ese momento. Y es en el año, dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando, desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes, ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos de nosotros. Entonces, llegamos hasta aquí, en este punto, en el que nos describe el juicio, continúa el juicio hacia Egipto, y nos describe cómo iba a ser su caída delante de Asiria, que sucedió. Ahora, aquí encontramos otro evento interesante, cómo Isaías actúa o de manera como física, una señal visible, anda descalzo y desnudo. No implica o no habla de totalmente desnudo, sino como en la ropa interior, que era como una túnica delgada que usaban abajo de todo. Y Dios lo pone como una señal, como un ejemplo de lo que sucedería a la nación de Egipto, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, bueno, ahorita me gustaría regresar a esto. Vamos a leer el capítulo 21 para hablar de estas dos cosas. Dice, capítulo 21, y profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevaricará, el destructor destruye, sube o Elam, sitia o Media, todo su gemido hice cesar, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustia se apodera de mí, como angustia de mujer de parto, me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses, quebranto en tierra, oh pueblo mío, trillado y aventado. Y después habla acerca, trae esta como juicio a Duma, que es Edom, y sobre Arabia. Cuando llegamos a esto, quiero que veas cómo Isaías, al ver esto, se angustia. Isaías, al estar describiendo esta profecía, puede ver todo esto que está sucediendo. Y cuando vemos aquí esta frase, cayó la gran Babilonia, podemos recordar que, bueno, esto sucedió, pero que también es la figura de algo que sucederá. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, cuando la
gran Babilonia, el sistema económico y el sistema religioso, es juzgado y cae. Y es pues traído juicio delante de Dios. Ahora, te decía, con ahorita que leemos esto juntamente con lo que leímos ahorita en el capítulo 20, Dios está utilizando a estos hombres. Utilizó al profeta Isaías como señal, andar descalzo. No quiere decir que necesariamente tuvo que andar los 3 años seguidos descalzo y desnudo y que no se podía tapar nunca, aunque sea frío, sino que había momentos en los que él, a través de esto, demostraba una señal que Dios estaba avisándolos. 3 años estuvo avisándoles acerca de esto. Nosotros podemos ver otros ejemplos similares, ¿no? Que Dios utilizó a sus siervos. Por ejemplo, Dios también utilizó a durmiendo de un lado, y recuerdas, tuvo que comer incluso, o Dios le pidió que cocinara su comida con el excremento, como señala a Israel. Después nosotros vemos a Oseas, como también como señala a Israel, tuvo que pasar este matrimonio con una mujer que era ramera. Ezequiel, su esposa, muere, como señala a Israel. Y vemos que es dura la vida de estos siervos de Dios, porque tuvieron que llevar en su cuerpo, en su familia, ser señales a los demás de lo que habría de venir o pasar. Y al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios, porque muchos durante años estuvieron profetizando. Isaías profetizó por años. ¿Y qué es lo que Dios estaba buscando de las naciones? Que se arrepintieran. Les estaba diciendo, todo esto es cierto. A la nación a Judá, cuando se dividieron, constantemente Dios le estuvo hablando a Judá: ve a tu hermana Israel. Fue llevada cautiva. ¿Por qué crees que contigo va a ser diferente si tú continúas en ese pecado? Al pueblo de Israel, constantemente Dios le señaló a las naciones que él quitó de Canaán. Le dijo: mira lo que hizo estos pueblos. Le mencionó lo que hizo el juicio que trajo contra Egipto. A Babilonia le habló acerca de lo que Dios había hecho en Israel. Y cada uno de los reinos no obedecieron, y pasaron tiempos, reyes, naciones, y Dios, juicio tras juicio, advertencia sobre advertencia, misericordia sobre misericordia, año con año, esperando algo del pueblo, algo que no llegó. Y quiero que podamos leer el capítulo 22, esta parte que ahora habla acerca de Israel, profecía sobre el valle de la visión, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que todos los tuyos has subido sobre los terrados? Dice, ¿qué estás haciendo? Subían a los terrados para clamar a Dios. Desde cuando tenían un problema subían hasta el techo y ahora sí alababan o pedían a Dios. Tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Y habla, dice, tus muertos no lucharon ni murieron valerosamente, murieron huyendo, murieron como cobardes. Dice, tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, y está hablando nuevamente Isaías, dejadme llorar amargamente. No intenten consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes y empieza a describir todo esto que sucedería en Israel. Y después dice que después de describir todo lo que les pasaría, dice que eso es lo que hace la nación de Israel. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos.
esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Y checa esto en serio es muy importante. Ojalá, hermano, no pierdas el hilo de lo que hemos estado hablando. Esto es como la conclusión de esto. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Dice que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor. Entonces, Dios advirtió durante muchos años, trajo muchas llamadas de atención y llega al punto en el que ya los están rodeando. ¿Y qué hace la nación de Israel? Lo que necesitaban hacer era postrarse delante de Dios y buscar su perdón, buscar misericordia ahí, sabiendo el Dios que tenemos. Dios pudo haberlos perdonado y cambiado las cosas. Pero ¿qué es lo que hizo la nación de Israel? Se puso a prepararse para la conquista. Cavaron fosos para dejar entrar el agua, más agua, y prepararse para el sitio. En vez de enfocar sus esfuerzos en acumular comida y agua para el sitio que estaba, debieron haber doblado su rodilla y pedir perdón al Señor. Y Dios pudo haber hecho algo por ellos. Y debieron de haberse arrodillado, clamado, ayunado. Pero en vez de eso dijeron, vamos a comer, beber y embriagarnos, porque nos vamos a morir, entonces da igual. Vamos allá, no hacer nada. Y sabes, hermano, después de leer todo esto que estamos leyendo, tenemos que entender que los juicios de nuestro Señor son verdaderos, al igual que su gran misericordia. Y que a lo largo de estos años, de estos 2 años, de estos meses que hemos visto esta pandemia, muchas muertes, muchas personas perdiendo su empleo, naciones que están quebradas, economías que se están viniendo abajo. Necesitamos entender que Dios quiere llamar nuestra atención acerca de algo, que Él quiere nuestro corazón, quiere nuestro arrepentimiento y que caminemos como Él agrada. Quiere que podamos entender que el hombre no es nada, que su vida es como neblina, que viene y pasa de un día para otro. Quiere que entendamos que todos estos llamados de atención son porque está buscando el arrepentimiento de aquellos que no lo han hecho y que nosotros los que hemos arrepentido, que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Cuando volteamos a ver Apocalipsis, vemos que después de cada juicio de Dios hay una frase devastadora que dice, y no se arrepintieron de sus idolatrías, hechicerías, adulterios, fornicaciones, de su pecado, y no dieron gloria a Dios. Nosotros vemos una imagen similar en el libro de Josué, cuando se describe que Acán había pecado y había sido encontrado que había anatema en el medio de la nación de Israel. Y Dios les dice, santifíquense porque mañana vamos a pasar familia por familia para ver quién fue. Y el que sea el culpable será quemado. ¿Y qué hizo el necio de Acán? No se arrepintió, sino que esperó hasta que lo hubieran encontrado cuando ya no había tiempo y en ese momento ya no había más que hacer. Fue consumido por fuego, apedreado, como rebelde, como pecador en medio de la nación. Tuvo 24 horas para arrepentirse, pero dejó correr las circunstancias. Y queridos hermanos, tenemos que entender que una vez viendo esto, que los juicios del Señor son verdaderos y que el día de hoy hay misericordia todavía para nosotros. Hoy es el día de salvación y me gustaría terminar con esto. Si tú nunca has hecho una decisión por Cristo Jesús, déjame decirte que todo lo que la Biblia está escrito es verdad, que el día del Señor se acerca y que va a llegar el momento en el que tú tengas que dar cuentas a Dios por lo que has hecho con tu vida. Y tienes que decidir el día de hoy si proseguirás en tu mal camino, y bueno, es tu decisión, pero enfrentarás el lago de fuego eternamente, o voltearás en arrepentimiento tus ojos al Rey de Gloria. No por ir al cielo, sino porque reconoces que has pecado y que estás mal. Porque tienes que entender que los juicios del Señor son verdaderos y que Él murió para tener misericordia y gracia extender sobre ti, para que puedas ser salvo por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Y si tú el día de hoy eres creyente, pero descubres también que tu caminar con Dios no ha sido el adecuado, hermano, el tiempo está cerca. Y la palabra de Dios nos anima a que no flaquemos, que cuidemos nuestra salvación, esta gran salvación, que echemos mano de la vida eterna. Es decir, que caminemos como es digno del Señor, para que cuando Él regrese
Esta frase me gusta mucho, bueno, más bien este versículo, ser hallados en Él. No teniendo nuestra propia justicia, sino la que es a través de Él, de Cristo Jesús. Y vemos esta historia a lo largo de las diferentes épocas y etapas y reinos. Y es triste que no hayan entendido. Y podemos ver nuevamente a estos hombres de Dios siendo luminares en medio de las tinieblas. Y el día de hoy, hermanos, es difícil la vida del creyente y muchas veces somos puestos también como ejemplo a las naciones. Nuestras vidas mismas, como decía Pablo, son vaciadas, vertidas como libación por los demás. Pero si Dios nos ha dado ese privilegio de servirle y de caminar en este tiempo, que es difícil, como le decía Mardoqueo a Esther, ¿no te das cuenta que por esto, o a lo mejor por esto fuiste levantada en este tiempo? Esther tenía una posición privilegiada, pero no era para su propio disfrute, sino Dios la había puesto ahí para traer gran salvación. Y el día de hoy, en medio de estas dificultades, de esta enfermedad, de este momento, tenemos que entender que hemos sido puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora lo somos. Y nosotros, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, dice este versículo, ahora hemos alcanzado misericordia. Vivamos una vida que le agrada. Veamos el ejemplo y cómo todas estas cosas fueron escritas para nuestro provecho, viendo no repetir aquellos errores y pecados que condenaron a estas naciones. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por este día y por la oportunidad de haber leído estos capítulos. Te ruego que puedas traer convencimiento a cada uno de nuestros corazones y que podamos ser fortalecidos por ti. Padre, entendemos que estamos en medio de un tiempo en el que necesitamos ser luz, ser sal, en que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Padre mío, en este tiempo te rogamos, así como oraba Nehemías, ve sus acechanzas, Dios. Escucha cómo se han levantado en contra de nosotros. Todos estos planes del enemigo para detener, para desanimar. Padre, fortalece nuestros cuerpos, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu para caminar como es digno de ti. Frustra los planes que se han levantado en contra de tu iglesia. Padre, guárdanos y ayúdanos a fortalecernos en ti. Bendito eres, Padre. Amén.